Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble, que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Pues venga, comenzamos. Muy buenas a todos y a todas. Bueno, querido amigo Antonio. ¿Qué tal, José Manuel? Hoy nos toca hablar de efemérides, ¿no? Nos toca en el sumario de hoy hablar de efemérides, además que son grandes, ¿eh? Sí, son un gran número, ¿eh? Y muy variada, y muy variada. Muy variada. Además también hablaremos de las historias en las calles, ¿verdad? Siempre le hacemos un referente a las calles de nuestro puerto de Santa María. En este caso vamos a hablar de una plaza. Bueno, vale. Plazas, calles. Llevamos una serie de plazas, vamos, de plaza en plaza, como la chirigota del Yuyu. Sí, totalmente. Bueno, y hablaremos de la plaza de la Herrería, ¿no? Que es una de las más simbólicas, ¿no? de esta localidad. También comentaremos un clásico de la novela histórica, porque tú siempre con los clásicos y con las novelas es que eres muy clásico. Es que yo soy el clásico. Es que eres un clásico. Tú eres más barroco. Bueno, depende cómo lo mires. El caso es que hablaremos de las memorias de Adriano, de... ¿Cómo se llama la...? Margarit Yourcenar. Dios, el nombre es complicado, ¿eh? Que te lo he puesto a red. Sí, yo te lo dejo a ti porque tú sabes toda la cosa. Y bueno, y si nos da tiempo, tenemos preparada una curiosidad histórica. ¿Te gustan los tsunamis, Antonio? Hombre, gustarme. No creo, ¿no? Una catástrofe de saque libre, pero... Prefiero otra cosa, José Manuel, la verdad. Pero aquí los tsunamis que estamos hablando no va a ser un tsunami de mar, ¿no? Va a ser un tsunami... Un tsunami especial, vamos a dejarlo ahí. Un tsunami especial, ¿no? ¿Vamos a dar una pistita más o nada? ¿no? Un tsunami... Que fue en el siglo XIX. Vamos a decir que no es un tsunami salado. Vale. Y ni cualquiera, ¿no? Ni cualquiera. Vale, venga, perfecto. Pues hablaremos de una curiosidad histórica como será un tsunami especial. Vamos a darle ahí. No salado. Y que fue en Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra. Venga, vamos a darle un poquito más de pizza. Frena. Venga, vale. Bueno, esperemos que os guste a los señores oyentes y comenzamos. Bueno, pues ¿qué pasó tal día como un 19 de marzo hace mucho tiempo? La primera... marzo, Antonio? Perdón, de abril. Uy, no, que está muy cerca de la feria. No, que eso es el Día del Padre. Es verdad. Que está muy cerca de la feria, no vamos a retrasarla. Bueno, pues un 19 de marzo. Bueno, pues... Vamos a ver. Hoy, y dale con abril, 19 de abril. Venga, 19 de abril, vale. ¿Tú sabías que el 19 de abril bien, Antonio, es el Día Internacional de los Simpsons? Mira, la verdad es que es la primera noticia que tengo. Yo tampoco lo sabía. Esto, la verdad, ¿para qué me voy a ver aquí el moco? No lo sabía. Pero resulta que un 19 de abril de 1987 se emitió el primer corto, pues empezaron como corto, como un pequeño cortometraje animado de Los Simpsons, que luego daría lugar a la serie. Entonces... Bueno, ¿y quién diría que ese corto fuera una de las series más longevas? Hombre, fíjate, todavía se emite. Claro. Fue una de las series más longevas de la historia de la televisión. Cuenta, estamos hablando de 36 años. Yo creo que le queda ya poquito para alcanzar a Doctor Who, que es la serie más larga, más extensa de la historia, ¿no? Pues por eso... Pues es el Día Internacional de los Simpsons. Hablando de historia, hay otra serie que es como Cuéntame, que tiene también mucha historia. Esa también. Y también es que... Pero creo que no llega a la longevidad de los Simpsons. Porque los Simpsons se emitieron en el 87. En el 87, este 19 de abril de 1987. Y estamos ¿Te habías nacido, Samuel? Yo no. ¿Ves? Yo no estaba... Yo sí. Yo no estaba Era chico, pero yo sí. Yo no estaba ni en pensamiento. Pues fíjate. Es más, yo nací en el 93. Muy bien. Bueno, así pues... bueno, pues es el Día Internacional de los Simpsons. Un 19 de abril de 1943 se produjo ya un hecho ya, bueno, menos gracioso, ¿vale? Ya estamos hablando de un hecho mucho más luctuoso. Se celebra el Día de la Convivencia y la Diversidad Cultural
porque el 19 de abril de 1943 se conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia. Hace 80 años. Como sabes, hay montones de películas. Recuerdo ahora mismo El pianista. Recuerdo, la lista de Schindler también hace referencia. Hay una película específica que no recuerdo el título, que habla de esta rebelión del gueto de Varsovia, que para los que a lo mejor no sepan de qué estamos hablando, un gueto es una zona donde se acumulan personas no por su propia voluntad, sino por algún tipo de discriminación existente por parte de un sistema político, y en esa discriminación, pues como todo el mundo sabe, el gueto de Varsovia pues fue liderado o organizado, mejor dicho, por los nazis. Y fueron los que hicieron. Y además se da en 1943, porque en 1943 es el año en el que la Segunda Guerra Mundial cambia su curso. Digamos que hasta 1943 parecía que las tropas del eje eran imparables, y bueno, a partir de la batalla de Stalingrado pues se vuelven las tornas, y ante la cierta cercanía del ejército rojo en Rusia, que por cierto fue fundamental para la victoria. Claro, por supuesto. Y entonces pues la organización judía combatiente, que se creó justo allí en el gueto, pues viendo que la posibilidad de ser liberados pronto, pues es una manera de hacer una especie de quinta columna dentro de la propio gueto, para retener tropas de nazis para la represión, y bueno, incluso a llegar a la propia liberación, ¿no? Bueno, pues esto terminó siendo una carnicería, ¿eh? Los nazis, pues lo que terminó fue arrasando el gueto de Varsovia, y los que no murieron combatiendo, pues murieron en los campos de exterminio. Esto se quedó en la memoria colectiva como un acto de intolerancia. Por eso, si antes hablábamos de una conmemoración más lúdica, ahora estamos hablando de una conmemoración mucho más trágica, y sobre todo de memoria. Y que lo mejor que tiene esto de la historia es recordar este tipo de episodios. Además de la parte divertida, también la parte dramática, básicamente porque lo bonito de la historia es que aprendamos a no cometer los mismos errores. Claro, y acordarnos de que unas personas en una situación límite todavía reunieron fuerzas y todo los recursos que pudieron para enfrentarse contra la injusticia y contra la barbarie, ¿no? Bueno, pues eso pasó el 19 de abril de 1943, y por eso se conmemora el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Aparte de los días internacionales, una conmemoración en un 19 de abril... Nos vamos a ir mucho más para atrás. Nos vamos para atrás. En el 1013, en Córdoba, Córdoba, Califato de Córdoba. Ya estamos con el califato ya en crisis total. Teniendo en cuenta que el califato de Córdoba era de las ciudades, o fue la ciudad más importante del mundo en aquella época. Sobre todo del occidente europeo, por supuesto, y el califato, pero ya se sabe que a partir de la muerte de Almanzor, y etcétera, sobre todo en el 1009, pues empieza la decadencia, que fue muy, muy rápida. Bueno, pues en el califato de Córdoba, tropas bereberes bajo el mando de Sulaimán al-Mustein entran en la ciudad y la saquean durante varios días, y ya, bueno, pues el territorio del califato se vería dividido en las taifas, ¿no? En un día también, como hoy, pero de 1587, en el sur de España, en Cádiz concretamente, el corsario Francis Drake ataca el puerto de Cádiz, y de ahí viene, curiosamente, una expresión que mi madre lo decía mucho, que era: ya pagará el inglés el vino que se bebió. Y viene de aquí precisamente, viene de este asalto británico a Cádiz, y como es bien sabida esa costumbre británica de aliviarse la sed, pero no con agua, sino con líquidos espirituosos, y estamos en tierra de vinos, claro. Entonces, pues los británicos aprovechó y se bebieron hasta el agua de los floreros. Entonces, bueno, pues ya pagar al inglés el vino que se bebió. Todavía creo que está la cuenta abierta, todavía está la cuenta abierta. Teniendo en cuenta que fue en 1587. Sí, pero creo que no la pagaron. Otra curiosidad: en 1898, el gobierno de los Estados Unidos de la época, el presidente McKinley, envía al de España un ultimátum para que abandone en 48 horas la isla de Cuba. Es decir, hay que tener en cuenta la guerra de Cuba, ¿vale?
Pero también hay que tener en cuenta que en ese momento España estaba en una debacle también. Sí, bueno, el inicio porque el inicio del desastre de Cuba. De Cuba, de Filipinas, de y Puerto Rico y la isla de Guam. Que todo el mundo nos olvidamos, ¿eh? Pero la isla de Guam sigue siendo base norteamericana. Y también hay que tener en cuenta que en ese año el almirante Cervera, ¿Sí? hay que nombrarlo, yo creo que es importante porque claro, fue una de las personas que más mensajes emitió al gobierno de España diciéndole que Cuba ya aquí había poco que hacer, y sin embargo a sabiendas de que iba a perder, a través de Santiago de Cuba, a sabiendas que iba a perder, pues plantó frente, plantó cara, digamos, a las tropas estadounidenses. Bueno, la guerra de Cuba era una guerra de fin anunciado, que dio, episodios heroicos, como este que tú hablas y el de los últimos de Filipinas en Valer, pero vamos, para Estados Unidos fue aquello como un juego de niños, ¿no? Un juego de niños, y además incluso provocado por un incidente de falsa bandera, que como se supo después con la voladora del Maine en el puente de La Habana, ¿no? Pero en fin, así España pierde sus últimas colonias, los últimos restos del Imperio Español, a partir de este ultimátum que envía el presidente de los Estados Unidos al gobierno, que por cierto creo que era Sagasta el que estaba en ese momento. Praxedes, ¿no? Praxedes Mateo Sagasta, quiero recordar. 1928, mira, importante para la bahía de Cádiz. El buque escuela Juan Sebastián Elcano emprende su primer viaje. Desde 1928... Está dando vueltas. Está dando vueltas. Está el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Bueno, mira, es curioso porque sigue haciendo sus singladuras, las vueltas al mundo con la formación de la Guardia Marina. Pues empezó en 1928. Año 1937, año cruel. Plena guerra civil. Un año cruel, de cruel recuerdo. Pues en ese momento en el que en el marco, en medio de la guerra civil, ya Francisco Franco, nombrado generalísimo por el resto de generales, porque fueron los que lo nombraron, el resto de generales en una junta, firma un decreto muy importante. Importantísimo en cuanto a lo que va a pasar al devenir de la guerra y sobre todo de la dictadura posterior, ¿no? Que es el decreto de unificación, que disuelve todos los partidos políticos y fundando un partido único, una especie de Frankenstein. Que sí, porque hay unión. Se unían cosas muy distintas, porque se unía a la falange española con, entre otras cosas, los tradicionalistas, los llamados requetés. Los requeteros, y como carlistas. Y se funda la Falange Española Tradicionalista y de la Jons. O sea, un nombre muy largo que luego, posteriormente, todo el mundo conocería como el movimiento. ¿Vale? El movimiento, ¿no? Bueno, pues Falange Española Tradicionalista y de la Jons, que son la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Y fue caudillo. Y luego, a partir del que fue su jefe y caudillo. Eso era a imitación de los líderes fascistas Mussolini y Hitler, que tenían su propio título, el Duce, el Führer, el caudillo, y un partido único. En este caso, a partir del 19 de abril de 1937, el decreto de unificación sería Falange Española Tradicionalista. Espérate que hay que tomar aire, ¿eh? Falange Española Tradicionalista y de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Toma ya, ¿vale? Bueno. Un poquito de nombres, apellidos y tenía y DNI. Un poquito de salseo, como se diría ahora, un poquito de prensa de corazón. En 1956, en Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con el príncipe Rainiero III de Mónaco. Esto fue un acontecimiento de la prensa rosa, de la esto. época. Además, hay que tener en cuenta que Grace Kelly era una gran actriz, con grandes películas con recuerdos de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta, por ejemplo, que se me viene a la memoria. También hay que tener en cuenta cómo murió, ¿eh? Sí. Y luego que fue muy polémico. Sí, con un accidente de tráfico. Que en teoría... Bueno, en principio iba conduciendo a ella, después decían que iba conduciendo... Y de hecho su hijo, pues Alberto, y sus hijas Estefanía y Carolina siguen siendo, pues, sobre todo carne de prensa rosa, ¿no? Bueno, vamos a algo más serio. 1961, Playa Girón o Bahía Cochino. Según Estados Unidos, Playa Girón. Según el gobierno de Cuba, Bahía Cochino. Supongo que lo de Cochino será por algo. En la costa sur de la isla de Cuba
se realiza la invasión de la Brigada 2506, ordenada por el presidente John Fitzgerald Kennedy. No hay que olvidar que fue Kennedy el que ordenó, aunque el plan al parecer venía de la administración Eisenhower. Entrenada esa brigada por la CIA. Una invasión pues que repele el ejército cubano. Bueno, pero hay que tener en cuenta también que de esto quien sabe mucho es aquí José Manuel. Bueno, no, tampoco es que sea un erudito, pero hay que tener en cuenta que en el año 61 estamos a 2 años del triunfo de la revolución, teniendo en cuenta que la revolución empieza en el año 56, porque empieza digamos lo que es la guerrilla, Sierra Maestra. Triunfa el 1 de enero del 59. Y triunfa el 1 de enero del 59, teniendo en cuenta también que Fidel Castro llega a La Habana el 6 de enero desde Santiago. Del 59, desde Santiago. Y también hay que tener en cuenta que una vez que triunfa la revolución, sí, pero a la revolución yo creo que aparte en ese momento le hacía falta, digamos, un episodio heroico, más heroico incluso, ¿no? Porque bueno, el derrocamiento de Batista, hay que tener en cuenta que Batista era un déspota. Batista ya en esa época incluso le terminó faltando el principal apoyo, que era el de los Estados Unidos. Bueno, pero teniendo en cuenta, pero hay que tener sobre todo en los últimos meses del año 58. Que la lucha, digamos, de lo que es la guerrilla, ¿no? Batista, bueno, pues tenía el apoyo de Estados Unidos, y cuando posteriormente vemos que tenía la repulsa, ¿no?, de todos los barbudos y todo el movimiento revolucionario cubano, y los Estados Unidos en su ¿cómo se suele decir?, ¿no?, en su manía, en su manía de meterse siempre donde no lo llaman. Una época además muy intervencionista de los Estados Unidos en América Latina, y en otras partes del mundo. Sí, interviene, y aquí cuando entra en la lucha de Bahía de Cochino, pues claro, ¿qué ocurre? Que creo que el fidelismo en este caso se extiende, porque aquí es cuando digamos, un ejército, digamos, yo nunca le gusta decirle ejército a los revolucionarios cubanos, ¿no?, sino cuando los revolucionarios cubanos por fin consiguen derrotar a Batista, bueno, no a Batista, sino a Batista primero, y en Playa Girón, y la invasión, yo creo que ahí es cuando se asienta el sistema, ¿eh? O sea que ese intento del presidente Kennedy se le vuelve en contra, le sale el título por la culata, porque refuerza el régimen en vez de derrocarlo, ¿no? Totalmente, vale. Y eso es lo que después dará lugar a todo lo posterior, ¿no? A todo lo posterior, ¿no? A la crisis de los misiles. La última que tenemos ya aquí en nuestro invitado, que tenemos muchas ganas de entrevistarlo. En 2013, hace poquito, en Caracas, Venezuela, tanto Venezuela. Pues en 19 de abril, Nicolás Maduro asume como presidente de Venezuela, siendo elegido en unas elecciones, porque a Nicolás Maduro lo eligen en unas elecciones, tras la muerte en el 5 de marzo de Hugo Chávez, ¿no? Bueno, pues desde 2013, ya 10 años, está en la presidencia, con sus consiguientes elecciones, que parece ser que todavía nadie ha podido decir que hay fraude, pero bueno. Pero también es un personaje muy controvertido, Nicolás Maduro. Sí, totalmente. Nicolás Maduro. Sí, pero también hay un tal Juan Guaidó que ha intentado hacerse con el poder en el año 19, claro. Y que incluso hasta los propios Estados Unidos y que los propios, digamos, los que en un principio lo apoyaban, se han dado cuenta que ese gobierno interino no le suponía nada, porque en el año 2021 hay que recordar que se gana, el PSUV gana las elecciones regionales en 20 de las 23 departamentos de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, volvemos a lo mismo. Es un personaje bastante controvertido, el que con sus luces y sus sombras, pero bueno. A la vista está la entrevista que hizo Jordi Évole, que lo dejó por los suelos. Pero bueno, ahí sigue en el poder. Y bueno, veremos a ver el devenir. Lo que sí, por supuesto, al país hermano de Venezuela le deseamos lo mejor siempre, y que se curen sus heridas y la inflación y demás, ¿no? Y un país tan rico en petróleo, porque es un país muy rico en petróleo, y que tenga tantos problemas, tanta miseria y tanta desigualdad, ¿no? Eso sí que es, es explicable, pero no sabemos muy bien por qué. Bueno, pues bien, interesante, ¿verdad? Pues bien, cambiamos de tema y pasamos a presentar a nuestro invitado.
Bueno, pues hoy nos acompaña Fernando Jiménez, presidente de la asociación Betilo. Muchas gracias por venir a nuestro programa, con quien hablaremos de temas muy interesantes. Y bueno, en primer lugar, pues por supuesto, como digo, ¿no? Agradecer tu presencia aquí con nosotros. Y ahora vamos a presentar al invitado, ¿no? Bueno, Fernando Jiménez Romero, aquí presente, nació en Escacena del Campo, Huelva, y reside en el puerto desde 1983. Si hay algo que no es correcto, por supuesto, ¿vale? Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ejerció como abogado entre 1976 y 1980 y fue secretario general del Ayuntamiento de Lebrija entre 1980 y 1983 y secretario general del Ayuntamiento del Puerto de Santa María desde 1983 a 2017, que se dice pronto. Es una larga trayectoria. Y vamos a presentar también a Betilo. Betilo es una asociación ciudadana independiente y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la defensa y conservación, difusión y disfrute del patrimonio histórico del Puerto de Santa María. Y su página web, ya aprovechamos y la decimos, es www.betilolpuerto.org, que es, por cierto, donde yo he sacado toda esta información que acabo de decir. ¿Vale? Es una página web que está muy bien actualizada, muy bien estructurada y donde puede encontrar toda la información de esta asociación. Y ahora, primera pregunta. Siempre la primera pregunta es una pregunta un poquito para abrir boca y romper el hielo. ¿Por qué el nombre de Betilo para la asociación, Fernando? Bueno, Betilo es un nombre mitológico, hace referencia a una representación de la divinidad a través de unas piedras sagradas. Y bueno, nos pareció oportuno, bueno, dado toda la historia que tiene el puerto, que se conecta además en el yacimiento arqueológico de Doña Blanca con esos símbolos. Y bueno, y también hay otros nombres, pero que también estaban cogidos y tal. Bueno, también era un nombre poco usado, desconocido, sonoro. Nos gustó, y la asamblea constitutiva de la asociación, que había que poner un nombre porque si no se podían aprobar los estatutos y empezar a funcionar, pues después de ciertas dudas, pues Betilo. Bueno, pues ya por lo menos hemos aprendido algo. Ya el programa ya ha valido la pena. Ya de aquí subimos, ya de aquí subimos. ¿Vale? A Champions, ¿no? Ya aquí a Champions. Bueno, yo creo que otra pregunta es ¿por qué vino la necesidad de fundar la asociación? Bueno, esto fue una idea que estaba ahí dando vueltas entre algunos conocidos. Y bueno, fue el momento en que, diríamos, esta iniciativa cuajó, ¿no? Es decir, ya teníamos la conciencia, una serie de personas que habíamos trabajado en lo público y en el puerto de Santa María, o incluso fuera de haber trabajado antes en el entorno público, que teníamos la conciencia de que, bueno, desde la sociedad civil, sí, al margen de las instituciones y de las administraciones públicas, desde la sociedad civil, desde el movimiento asociativo, pues había que generar un proceso de defensa del patrimonio y del casco histórico del puerto, sobre todo por la situación de deterioro, de abandono y de decadencia en la que estaba sumida la ciudad en ese momento. Bueno, y continúa, ¿no? No es que... Y bueno, y también algunos ya habíamos conocido experiencias de otras ciudades andaluzas que habían puesto en marcha experiencias de este tipo, asociaciones de defensa del patrimonio. Por ejemplo, Écija, Carmona, Osuna, es decir, bueno, sobre todo ciudades medias de Sevilla, que son las que tenemos más problemas, porque las grandes capitales pues tienen muchos medios de atención y de financiación. Pero hay muchas ciudades medias en Andalucía valiosas, y aquí en Cádiz más, porque es digamos, una provincia de grandes municipios, donde, bueno, pues ni tienen la atención de la Diputación por ser pequeños municipios rurales y tal,
ni tampoco lo que, en fin, la ayuda que generan las grandes ciudades. Y tampoco están en el foco informativo, que suele sí, centrarse más en las capitales o las grandes que, ciudades, ¿no? Parece que nos está viendo, parece que me está viendo las preguntas, ¿eh? Porque Claro. es que la segunda pregunta obligada es, bueno, ya que ya la asociación por obligación o bueno, por circunstancias tiene que tener relaciones, ¿no? con las administraciones públicas, ¿cómo está siendo esa relación? Bueno, esa relación no está siendo ni buena ni mala, es decir, está siendo un poco Cordial. normal, es decir, normal. Nos gustaría que fuera una relación más intensa, pero bueno, también entendemos que los que están ahí en este momento en el ayuntamiento pues tienen el gobierno de toda la ciudad, no solo de este aspecto de la ciudad, ¿no? Con todo este aspecto nosotros consideramos que es muy importante, ¿no? Porque hay muchos elementos ahí que confluyen en los objetivos de nuestra asociación, en la defensa del patrimonio y del casco histórico. Porque, bueno, tenemos los elementos de nuestra identidad cultural e histórica como ciudad, que es importantísimo para todos los portuenses. Claro. Pero además ahí hay, bueno, pues una serie de elementos patrimoniales que hoy por hoy son un recurso, diríamos, cultural, turístico, económico, que está infrautilizado, que no está desarrollado como el puerto necesita para no quedarse atrás. Porque la realidad es que el puerto no está en la situación que estaba hace unos años. Y la asociación tiene, digamos, a ver cómo si yo me se explica. Para ser, digamos, socio, ¿no? Entiendo que son socios de asociación. Va, digamos, cualquier persona que se quiera apuntar, es decir, cualquier persona que quiera tiene su... puede hacerse socio. Puede ¿no? hacerse Sí, socio, nosotros ¿no? ahora mismo no tenemos... No hay, digamos, unos requisitos. No tenemos requisitos. Bueno, establecimos en los estatutos que para entrar en la asociación había que tener el aval de 2 o 3 socios, me parece que eran 2 o 3. Pero después, en realidad, la gente lo pide y desde la misma dirección de la asociación estamos avalando a los... ¿De cuántas personas estamos hablando, Fernando? ¿Cuántos socios tiene Sí, Betilo? bueno, nosotros... la asociación se creó en noviembre del 2019, 3 días antes... diríamos, dos días después de la fecha de presentación se declaró el estado de alarma. Es decir, a lo justo, a lo justo. 3 días antes nosotros mismos tuvimos que suspender el acto de presentación. La asociación ya se había constituido en noviembre del 19 y empezamos a trabajar, a desarrollar el programa de objetivos, a preparar una presentación pública y tal, ante el puerto, ante la sociedad portuense. Pero cuando vimos lo que venía, pues, bueno, se iba a presentar la asociación un jueves, en el Instituto Santo Domingo, ¿no? Todo preparado, vídeo, toda la parafernalia, ¿no? Y bueno, pero el sábado se declaró el estado de alarma, lo vimos venir porque aquello hubo un momento ya en que ya entramos en pánico todos y dijimos, no, esto no lo podemos nosotros celebrar. Y vamos, no había ninguna prohibición, pero decidimos. Y ya nos quedamos inactivos hasta el mes de agosto del 20. O sea, ya nos quedamos inactivos, seguimos trabajando de manera virtual, como de manera virtual, se ponían. Sí, seguimos trabajando y ya no pudimos hacer la presentación de la asociación hasta agosto de 2020, que es cuando ya empezamos a retomar actividad. Entonces, bueno, en el momento de la constitución, bueno, hubo un grupo promotor que se amplió y unas 18 personas fueron los que constituimos la asociación en el Hotel Los Cántaros. 18 personas. Entre 18 personas elegimos una directiva de 9 o 10 personas, aprobamos los estatutos, el nombre, presentamos los papeles en el registro de asociaciones junto a Andalucía y bueno, pues empezamos con mucha ilusión a funcionar y vino la pandemia, ¿no? Y después ya pues comenzó la actividad, bueno, de una manera muy complicada. Yo tengo que decir que yo conocí a Betilo a través de las redes sociales. Sí. Y por eso, bueno, pues yo sigo a Betilo en Facebook. Y además también estoy apuntado a su lista de correos, recibo las novedades y demás. O sea que además de ser socio, también se puede ser como una especie de seguidor, ¿no? Simpatizante y saber de las novedades. Y de hecho, una de las cuando nos dieron el programa, es que es curioso pensé en Betilo. Es que es curioso cuando he dicho, bueno, empezamos a trabajar. Coño,
Hay que ver, Sí, pero sí. trabajar no, qué Sí, trabajazo, trabajazo. Porque una de las campañas más conocidas es la campaña de la muralla de Fuerte de Santa Catalina. Sí, ¿no? Y bueno, ¿en qué consistió, básicamente, Fernando? Bueno, dos acotaciones. Nosotros hemos tenido la suerte de coincidir una serie de personas, que, bueno, por circunstancias, ¿no? Podíamos haber no coincidido y esto incluso podía haber sido un fracaso, Sí, sí. ¿no? Pero ha funcionado, ¿eh? Lo que está claro Entonces, es que ha funcionado. bueno, pues tuve la suerte de confluir una serie de personas que, bueno, pues teníamos experiencia pues en el ámbito de la gestión pública, de la gestión del patrimonio, bueno, y sobre todo, pues una experiencia acumulada de muchos años, porque la mayoría somos personas que nos hemos jubilado y que queremos seguir trabajando y aportando cosas a nuestra ciudad, ¿eh? Y bueno, y eso ha hecho que realmente se ponga sobre la mesa pues un material y una experiencia importante, ¿no? Bueno, y sobre todo mucho cariño por el puerto, ¿no? Y después, bueno, pues también hemos intentado, y yo creo que la pandemia nos obligó a tirar del mundo digital, de las redes sociales, Acelerar, de ¿no? esas formas de comunicación, hasta el punto de que, bueno, hubo un momento que nosotros estábamos publicando todas las semanas cuando todo estaba parado, ¿no? Pero nosotros seguimos ahí y tal. Hicimos una primera página web de aficionados muy pronto y después ya los primeros dineros que recaudamos con las cuotas de los socios, pues nos hicimos una página web. Y recuerdo, la página web es www.betiloelpuerto.org y repito que está muy bien. Fernando, me pide el técnico que te acerques un poquito al micro para que te escuchemos mejor, ¿vale? Venga, Estoy gracias. acostumbrado a... me lo voy a comer. A mí también me tuvo que reñir varias veces. Vale, estamos hablando de patrimonio. Cuando uno habla de patrimonio, inmediatamente lo asocia con riqueza. Y cuando uno piensa en riqueza, piensa en dinero, pero la riqueza no es solo dinero. Es también el acervo cultural, artístico, histórico que tiene una ciudad y que es propiedad, patrimonio de todos y de todas, y que es necesario preservar. Y es necesario, yo creo que la principal misión de Betilo con sus campañas ha sido quizás señalar aquello que hace falta. Yo recuerdo esta acción de la muralla de Santa Catalina, es que era de gran urgencia, porque incluso que se estaba cayendo y era un peligro. Recuerdo que era bastante peligroso. Entonces la campaña creo que incluso que incluyó un concurso de pintura. Sí, incluso, una colaboración del claro, grupo de acuarelistas aquí del puerto y de Cádiz, ¿no? Se hacen actividades, no las típicas actividades de ponerse allí y protestar, sino que se llama la atención sobre determinadas cosas, pero con actividades muy originales, ¿no? Y demás, y que además han tenido su premio, vamos, porque la muralla pues se va a rehabilitar, ¿no? Ya está la muralla se va a salvar. Se va a salvar, por lo estaba cual, condenado a desplomarse. Claro, entonces, bueno, pues... Sí, pero la misión muralla cumplida. se va a salvar ahí está. Misión cumplida. La muralla se va a salvar aparte... Porque alguien señaló, porque ¿no? alguien señaló y ahí, y ahí ustedes sois los mayores... Como en el cuento, alguien tiene que partícipes. decir que el rey va desnudo, ¿no? Alguien tiene que decirlo. Y calentita, yo lo sé por las redes sociales, que Betilo, bueno, ha contribuido, vamos a decirlo así, a conseguir otra buena noticia para el puerto, que es que el gobierno central ha concedido 2,1.160.000 y tantos de euros para la rehabilitación de otro espacio que daba un poquito de penita. La verdad, cuando uno lo veía, daba un poquito de penita, que es el antiguo hospital de San Juan de Dios. Y eso es un calentito, ¿no, Fernando? Bueno, sí, eso... Bien, bueno, los fondos no son del gobierno central, los fondos son los fondos europeos de recuperación y resiliencia, ¿eh? Lo que pasa es que quien gestiona la distribución de esos fondos está haciendo el gobierno central. Uh-huh. Pero vamos, es dinero de Europa. Es dinero de Europa. Pero es que además, para obtener ese dinero no ha sido un regalo de nadie, no. Como quien dice. Para obtener ese dinero... Pocas cosas se regalan. El ayuntamiento ha tenido que presentar un proyecto muy elaborado que lo redactó el arquitecto Ramón Pico, un gran proyecto,
que lo encargó el ayuntamiento. Bueno, lo que se ha presentado es un anteproyecto, ¿no? Que lo encargó y lo pagó el ayuntamiento, y ese proyecto o ese anteproyecto ha tenido que concursar con un montón de proyectos de cientos de ayuntamientos. Y bueno, ahí ha habido una nota de corte. Claro. Los que no han llegado a los 50 puntos en su propuesta, en su proyecto, no han entrado. Entonces el puerto ha entrado, pero ha tenido que concurrir, se podía haber quedado fuera. Claro. Así que no, que Hombre, por méritos propios. Habla muy bien del proyecto también. Sí, el proyecto de rehabilitación del hospital es un proyecto precioso, que incluso es permeable porque se puede pasar de Micael Aramburu al Paseo de la Bajamar, porque va a haber unas conexiones abiertas. Bueno, va a ser un edificio muy luminoso, por supuesto conservando todo el carácter histórico del edificio. Y después con una tecnología en torno a la energía, a todos los requisitos de Europa, porque todo lo que se haga en el ámbito de esas ayudas era para hacer rehabilitación y hacer edificios, bueno, que tengan un gasto energético mínimo, que incorporen todas las tecnologías. Entonces es un proyecto precioso, Bueno. Y que, bueno, ha costado su esfuerzo, porque vamos a ver, esa fue la primera campaña, es decir, cuando nosotros empezamos y decimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues tenemos que levantar un emblema, tenemos que tomar la defensa, bueno, había muchas cosas, ¿no? Pero vamos a coger un edificio, vamos a coger un asunto que sea emblemático, que sea un reflejo del abandono y de la crisis en la que está sumido la ciudad, con sus propios elementos históricos, y coincidimos en una reunión, que hubo varias alternativas, en que debía que ser el hospital municipal, porque llevaba casi 20 años cerrado, porque estaba en un estado muy crítico y porque tiene un gran valor patrimonial e histórico, desde que fue un hospital de la Caridad, de la Hermandad de la Caridad, en el siglo XVII, que se construyó en un solar donado por los duques de Medinaceli, hasta que después se transformó en un moderno hospital por la donación del Matrimonio Mora y Micael Aramburu, y era un hospital de principios del siglo XX, modélico, o sea, que no tenía nada que envidiarle a cualquier gran hospital de Madrid, de Barcelona. Sería el reflejo en el puerto del Hospital de Mora en sí, en Cádiz. Además fue la misma obra benéfica, Hospital de Mora, Hospital del Puerto. Entonces, pero claro, ese edificio demasiado que aguantó, prácticamente tal como nos lo entregó con pequeñas reformas Micael Aramburu, aguantó hasta los años 80. Después ahí yo creo que el puerto cometió un error, que es cerrar ese edificio, decir que estaba muy mal y traer y montar un ambulatorio en la calle Ganado. Es que no tenía sentido. Ese edificio tendría que haber mantenido su uso sanitario. Sanitario, hubiera sido el gran centro de salud de la zona céntrica, las especialidades, podían haber tenido ese uso. Sí. Pero la Junta no quería complicarse con un edificio que ya era problemático, porque ya había tenido problemas en las vigas, en el edificio. Ya requería un coste de rehabilitación. Y el ayuntamiento, pues, ¿qué te voy a contar? Entonces, pues el edificio se cerró, se abandonó y se dejó a su suerte. Bueno, a la suerte de que viniera un empresario, una iniciativa privada y se metiera ahí. Pero no cuajó ninguna. Y es curioso porque... Está muy bien localizado, ¿eh? No, claro. El sitio es idóneo. El sitio, claro, en plena avenida Micael Aramburu, muy cerca del centro, está en un sitio, vamos... privilegiado, tú mismo lo has dicho. Bueno. Entonces, la estructura del edificio, los azulejos que tiene, el patio, que es precioso, la escalera de subida, y después las azoteas. Vamos a ver, bueno, no sé si habéis subido a las azoteas del hospital. Cuando llega a la azotea, tienes una visión donde ves toda la calle Palacio hasta la Prioral, las almenas del castillo, las azoteas del centro. Bueno, hay una vista extraordinaria. Y cuando miras al río Guadalete, pues tiene una visión del río que estás viendo desde la Sierra de San Cristóbal hasta la bahía de Cádiz, hasta la desembocadura del río. Las marismas, las salinas de la Tapa, que las tenemos enfrente, ¿no? Es decir, que que es un edificio que tiene un encanto y unas posibilidades tremendas. Claro.
y un valor arquitectónico y patrimonial importante, ¿no? De hecho, hicimos una experiencia con la Universidad de Cádiz, con un departamento, y se estuvo haciendo una especie de chequeo del edificio y tal, y sacó una puntuación en cuanto a la, digamos, capacidad de ese edificio para ser un edificio referente, ¿no?, de una época, Sí. de una arquitectura y tal. Pues sacó unas puntuaciones bastante altas, es decir, que ni los propios portuenses parece que valoramos lo que tenemos, ¿eh? Efectivamente, suele ocurrir. Entonces, en esa campaña, bueno, pues fue una campaña donde, bueno, pues apareció una cosa que nunca había ocurrido, que es que en un edificio municipal abandonado, pues aparece una pancarta. Usted, esto de las pancartas es cosa de los ecologistas, de los pinos, Pues no eran los ecologistas. Pues ya era el momento de pelear y de poner la pancarta en defensa del patrimonio, porque, bueno, el patrimonio ya estaba en situación de SOS, ¿no? De alarma, ¿no? De riesgo, alto riesgo. Perfecto, bueno, pues ya por lo menos sabemos que ese hospital pues va a ser rehabilitado y va a enriquecer el patrimonio del puerto y va a ser para uso de la ciudadanía del puerto, ¿no? Y va a hacer bandera, Va a ser, bandera hombre. digamos, de, Y bueno, de la han sido asociación. 2 años y medio, Claro, para son- llegar son aquí, de o sea, lucha, eso no es decir, de un día para otro, claro. Hubo un año entero, que fue el 2021, donde el equipo de gobierno actual dijo que se iba a empezar la rehabilitación con los fondos EDUSI, con los que ahora se están haciendo las obras del paseo fluvial, Sí. pero el ayuntamiento no fue capaz en ese año de desarrollar un proyecto arquitectónico, ¿eh? Entonces, bueno, pues se emplearon en otra cosa. Un sobrante de 2 millones de fondos EDUSI que podían haber sido la primera fase, y ya estábamos muy desesperados todos, ¿no? O sea, la asociación estaba muy, muy desesperada cuando aparece la convocatoria del Ministerio de ayudas a la rehabilitación de edificios públicos de entidades sociales. Entonces, cuando le dijimos al ayuntamiento, hay que presentarse al concurso, que hay 3 meses para preparar un anteproyecto, y entonces el ayuntamiento, bueno, pues en ese momento reaccionó Favorablemente. positivamente y de una manera eficaz, y en lugar de perderse con los servicios, con los funcionarios, con los arquitectos municipales, con uno que se iba a jubilar, con esto, pues lo sacó a la calle, lo buscó el arquitecto adecuado, Ramón Pico, se hizo un anteproyecto, se presentó y hemos metido la cabeza Y esto, en la primera fase. Perfecto, pues una buena noticia, como digo. Y ya, bueno, para ir terminando ya. No sé si nos ha escuchado nuestro programa, pero recientemente tuvimos Eso es verdad. aquí al Diego profesor Ruiz Mata. Diego Ruiz Mata. Bueno, pues Descubrimos. recuerdo, porque yo creo que es que hay personas que en el puerto Sí. presentarla algunas veces es una obviedad, pero bueno, es el profesor investigador del yacimiento de Doña Blanca, que nos habló Brevemente, porque estuvo Estuvo toda la hora, Toda la hora, toda ¿eh? la hora, porque ¿quién no Osa, sé, ¿eh? ¿Quién no, osa? no, y aparte que nos quedamos embelesados Sí, porque sí, es verdad. que estamos todos enamorados de la historia, porque claro, tenemos a un sabio historiador hablando, pues se tiró toda la hora hablando y nosotros escuchándolo y aprendiendo. Pero estuvo hablando de una cosa que se quedó en el tintero un poquito porque la apuntó, del verdad, proyecto ¿verdad? del Parque Arqueológico del Castillo de Doña Blanca. Y creo que también que Diego Ruiz Mata ha tenido relación con Betilo. Creo recordar, pero él Sí. creo que lo menciona. Sí, lo en- menciona en la entrevista. ¿Cuál es la posición? Bueno, ¿no? ¿Qué de- posición tenéis tiene como asociación? del proyecto? Bien, bueno, vamos a ver. En el grupo promotor de la asociación nuestra estaba Diego Ruiz Mata. Ujú. En la primera junta directiva estaba Diego Ruiz Mata, como miembro de la junta directiva de la asociación, y en la fundación No de sé la por qué, asociación. perdona, no sé por qué, pero no me sorprende. Y en la asamblea constitutiva estuvimos allí, y tomó parte activa. Lo que pasa es que después llegó un momento en que él dijo, mira, yo estoy metido en el proyecto hasta la ceja, Claro. y entonces pues dejó su responsabilidad. no daba en abasto, Betilo. ¿no? No No daba daba abasto. abasto, ¿eh? Y lo entendimos perfectamente. Ujú. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros que al principio, en los primeros años, nos hemos limitado a trabajar, diríamos, en el entorno urbano digamos, la faceta urbana del patrimonio histórico. El patrimonio histórico no solo el casco histórico y las cosas que están en el entorno del Claro. casco histórico, sino que también hay patrimonio histórico
fuera del casco histórico, ¿no? En la Sierra de San Cristóbal, en los yacimientos arqueológicos, Claro. bueno, en los cortijos, en las casas viñas, bueno, hay mucho patrimonio histórico en todo el ámbito, en todo el término municipal, pero nos centramos en lo que entendíamos que era preferente, que era el casco histórico y los grandes edificios y los grandes elementos del patrimonio del puerto. Pero, sin embargo, en un momento determinado, el año pasado, con motivo de un picotazo que se le dio al acueducto subterráneo de los Pozos de la Piedad, pues entramos en el tema del acueducto de la Piedad, que es un acueducto que viene desde unos metros más allá de Doña Blanca hasta el puerto, un acueducto subterráneo de 15 kilómetros, y que se hizo en el siglo XVIII para la conducción de agua, desde los manantiales de la Piedad hasta la fuente de la Plaza de las Galeras y las fuentes públicas que había en el puerto. Pues en ese momento nosotros hemos, diríamos, expandido un poco nuestro ámbito de trabajo más allá del casco histórico y de la zona urbana del puerto. Y hemos desarrollado a partir del mes de enero una campaña de difusión para conocimiento y de defensa de ese monumento. Eso es un gran monumento que está ahí enterrado, constituido por el acueducto más los túneles, o sea, las galerías, los minados que se le llamaron en su día, para la captación de las aguas. Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos en un momento donde una serie de gente que estamos trabajando en ese ámbito de la sierra, pues vamos a confluir. Por supuesto, el gran proyecto de Diego sobre el yacimiento de Doña Blanca, las canteras de la Sierra de San Cristóbal, que en ese tema fundamentalmente están trabajando ahora Alberto Castrelo. Alberto Castrelo, que presentó el libro en Los Toruños. El libro y la plataforma. Nosotros que hemos entrado en ese ámbito, que no pensábamos, que decíamos, no, estos territorios son los de Diego, nosotros aquí no tenemos poco por qué entrar. Pero bueno, con ocasión de la denuncia acudieron unos denunciantes a decir, oye, que una empresa allí está haciendo un aparcamiento subterráneo en un bloque y se ha llevado por delante un tramo del acueducto subterráneo de la Piedad. A partir de ahí, bueno, pues ya hemos entablado una serie de acciones en defensa de eso, ante la Junta de Andalucía, ante el Ayuntamiento y tal. Entonces, bueno, pues vemos que es un espacio donde estamos actuando varios colectivos y asociaciones que tiene una gran importancia poner en uso y en valor. Todo ese patrimonio constituido por las canteras, el proyecto arqueológico de Diego, que es el yacimiento, que es la bodega más antigua del poblado de las Cumbres, que es la necrópolis, etcétera, y también el acueducto de la Piedad y los pozos de la Piedad. Bueno, pues así que seguimos trabajando también con Diego y con Alberto. Pues ahí hay faena. Pero totalmente. Ahí hay trabajo y además futuro y patrimonio para nuestra ciudad y para las ciudades vecinas también. Y es una alegría tener a gente tan comprometida y una asociación que se constituya en defensa del patrimonio, ¿no? Claro, eso es muy de alabar. Fernando, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra llamada, por haber venido a nuestro programa. Y garantizamos volver a llamarte. Ya tenemos el teléfono. Porque tenemos el teléfono y además esta asociación tiene pinta de que tiene vida, consigue sus objetivos. Y seguramente volveremos a hablar en el programa. Bueno, pues os agradecemos vuestra cortesía y atención de darnos voz aquí. Y por supuesto hay muchas cosas, tenemos muchas cosas que contar porque hay ya, bueno, solo contar el trabajo desarrollado en estos años, pero vamos, eso suponemos que la gente que nos sigue son unos 1.700 seguidores en Facebook uno aquí. Y cerca de 1.000 en Instagram, ¿no? Y además hacemos pues de 2 a 3 publicaciones a la semana, que llevamos así 3 años, vamos, que es... Que no se vaya a quedar atrás. Y que bueno, para lo que haga falta, también estamos nosotros aquí por si hace falta decir algo. En difusión, cualquier cosa. Muchísimas gracias y bueno, pues pasamos a la siguiente sección del programa.
Bueno, pues nuestra siguiente sección es Historia en las calles. Como Eh, una vez más, ¿no? Y Una además, plaza. pero lo que pasa es que, claro, un poquito contradictorio porque llevamos Historia en las calles, pero estamos hablando de plazas. Pero bueno, en fin, Bueno, se pero entiende, vamos, ¿no? Se entiende. se entiende. Y hoy vamos a hablar de una tercera plaza emblemática del puerto, que es la Plaza de la Herrería. ¿Vale? Esta es una plaza muy popular en el puerto, muy turística. Vamos, quien ha venido al puerto ha pasado por la Plaza de la Herrería, sí o sí. Sí o sí, seguro, vamos. Porque es una visita obligada para el visitante. Pero aquí lo importante es que estamos hablando de historia. Estamos hablando de historia. ¿Por qué se llama Claro. Plaza de la Herrería? Y ese es el propósito de nuestro programa, saber o informar por qué se llama Plaza de la Herrería. ¿Por qué se llama así, José Manuel? Bueno, pues aquí yo he hecho la tarea. Tú has hecho la tarea, ¿no? Bien. Tú que eres... Es que Fernando, es que fue alumno mío, Claro, ¿vale? Entonces por eso dice lo de hacer, siempre dice lo de hacer la tarea. Hacer la tarea. Y bueno, seguramente esta plaza daba su nombre a una herrería que existía en la esquina de la calle Misericordia en el siglo XVI, con lo que tuvo que ser un lugar bastante ruidoso. Sí, de momento hombre, ruidoso. la herrería, sí. En el siglo XVI viví en esa calle, no me hubiera gustado absolutamente nada. Bastante. En siglos posteriores también llevó el nombre de Caño de la Villa, ya que por ahí pasaba la canalización de las aguas inmundas, las cosas que... Curiosamente hemos estado hablando antes del acueducto de la Piedad, agua limpia, y aquí vienen las aguas sucias. Ajá. Y, o sea que tampoco era un sitio muy agradable. Es decir, entre el ruido y el olor, mira, esta calle Meón que no hubiera... El habitante, chungo. pobrecito, Sí, pobrecito sí, de él, porque vamos. La verdad que sí. Y después, hombre, también se llamó Calle Ganao, así que... No, es que venía de las canalizaciones Bueno, de la calle Ganao. Perdón, de la calle Ganao. Correcto. Eso. Y bueno, y ya después, menos más, que se arregla la calle. Y se le arregla la plaza y se le da un uso muy curioso. Sí. Y además es un uso que a mí me gusta, las cosas como son. Bueno. Se celebraron las corridas de toros, ¿no? En el siglo Es que XVIII. es curioso, pero no sé si todo el mundo sabe que el primer lugar donde se celebraron las corridas de toros en el puerto no fue en una plaza como tal, sino en la plaza que actualmente se llama Plaza de la Herrería. Hasta que se construyó la primera plaza de toros del puerto, que se construyó en 1769. Así que, bueno, es una... La plaza es concurrida, ¿eh? Sí. La ha pasado, creo que la ha pasado de todo. Y a día de hoy, pues fíjate. Lo más conocido y popular. Es cercano a un establecimiento muy curioso, muy visitado, donde se va a la gente a tomar su marisco, y que como no nos financia, pues no vamos a decir no. ¿Vale? Bueno, en uno de sus laterales está la Casa de los Diezmos. Pero la pregunta del millón... ¿Qué es un diezmo? ¿Qué es un diezmo? Un diezmo. Bueno, pues el diezmo, como bien creo que también sabrán nuestros oyentes, pero vamos, si no se lo comunicamos nosotros. Era un impuesto sobre la producción agrícola y ganadera que se hacía a una parte proporcional que se daba sobre todo a la iglesia. Era la iglesia y era del 10% Por eso de la el nombre de diezmo. De ahí, del diezmo. Además, y se hacía entre... Bueno, siempre se ha hecho. Vamos a especificar. Se hacía durante el siglo XVIII, siglo XIX, ¿vale? Pero vamos, que también un poco más atrás también se ha ido realizando. Sí, y además que se hacía en especie y se almacenaba allí. Y se almacenaba. Pues de ahí es que se encuentra en este lugar, ¿no? Como la casa del diezmo. Pero también hay que curioso que ahí hay una representación en la puerta y se simboliza, bueno, pues el símbolo del arzobispado de Sevilla. Ajá. ¿Y por qué hay un símbolo del arzobispado de Sevilla en el puerto de Santa María? Buena pregunta. Claro, pero la respuesta está en la historia. Hombre, la respuesta está en la historia, y es que hay que tener en cuenta que la sede metropolitana, bueno, y también lo que es la diócesis, vamos. Claro, la archidiócesis. Archidiócesis. Claro, porque de las cosas, digamos, y la primera también pregunta, ¿qué es la diócesis? Es decir, es la división territorial que realiza la iglesia. La iglesia, y que se reúne en archidiócesis, que se reúne a varias diócesis. ¿Cuál es la archidiócesis a la que pertenecería el puerto? A la de Sevilla. Aunque actualmente ya se sabe que el puerto pertenece al obispo de Jerez. De Jerez, claro. ¿Vale? A la diócesis de Jerez. Y en otro edificio de dicha plaza, donde se encuentra un famoso establecimiento de marisco también, conocido del puerto, pues se encuentra la sede de la Capitanía General de la Mar Océana. Allí se encontraba. Testimonio
de la importancia de nuestra localidad en la Marina en estos tiempos, y no en estos, sino también en los actuales, ¿no? Porque Claro. el puerto y el mar, obviamente, Bueno, los cargadores de India, siempre va a estar etcétera. vinculado, ¿no? Que el Esto puerto de- tiene Cádiz y el puerto, los puertos, bueno, la vinculación con India, con las Indias. Para más información, si alguien quiere saber más sobre la Plaza de la Herrería y de entre otros sitios donde hemos sacado la información, pues se puede consultar la página www.gentedelpuerto.com, ¿vale? Y así que cuando vayan a tomarse una gambita o un buen vino fino con una tapa o una copa, esperamos que levanten los ojos y se acuerden de historia. y se acuerden de este programa de historia y que levanten los ojos y miren pues lo bonita que es esta plaza tan emblemática del puerto de Santa María. Bueno, íbamos a hablar de un libro que es Memorias de Adriano, pero como hemos tenido esta tan animada charla con Fernando y nosotros, sobre Nos todo, enrollamos. nos enrollamos porque nos gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Es que por eso hacemos un programa de historia. Al final le vamos a decir a Radio Puerto que nos ponga 2 horas. Que nos ponga 2 horas. Sí, porque es que claro, y cuando uno se encuentra con gente que sabe y que explica cosas importantes, pues uno pues se embelesa y se le va el tiempo. Entonces vamos a pasar directamente a la curiosidad histórica. Porque es muy anecdótica. Es muy anecdótica. Además, al principio del programa le dimos mucho énfasis. Y así que, ¿qué Y ocurrió? así que, bueno, pues creo que nos quedamos sin tiempo tal vez para... Bueno, pues vamos a decirlo rápido. Mira, hemos hablado de un tsunami especial. Bueno, pues en la tarde del 17 de octubre de 1814 todo parecía normal en la cervecería Mills and Company Horses Show, en el barrio pobre de St. Giles de Rockery de Londres. Pero entonces, repentinamente, uno de los barriles de madera utilizados para fermentar la cerveza, que contenía la pequeña cantidad de 610.000 litros, se reventó, causando una reacción en cadena que destruyó Pero todos lo los demás barriles. Esto Y dio lugar a una enorme oleada de 1.470.000 litros de cerveza que provocó una ola de 5 metros de altura que reventó la puerta del local, inundando como un tsunami dorado todas las calles, llevándose de paso, incluso destruyéndose 2 casas. 8 muertos. 8 muertos en un tsunami de cerveza. Bueno, en Gran Bretaña no es la primera vez que la cerveza se provoca un desastre, pero en este caso es literal, ¿vale? Pero no solamente, la curiosidad es que la cervecería fue demandada, Sí. pero fue absuelta de responsabilidad por los jueces, que llamaron al aviento un acto de Dios, e incluso les devolvió el dinero de los impuestos Por las pérdidas que por las tuvieron. pérdidas que tuvieron. Curioso, ¿verdad? Pues bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido. De nuevo, muchas gracias, Fernando Jiménez, por su presencia y por todo lo que nos ha dicho, nos ha contado sobre la asociación de Betilo. Y como siempre, nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, en YouTube y en Facebook. Y bueno, y también Nos despedimos con una cita. bueno, y la cita: feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento, de Montesquieu. Muchas gracias y hasta el próximo programa. próximo programa.